Off es un juego que toca temas muy interesantes, complejos y un tanto grotescos. Es además muy poco conocido y que por lo tanto ha sido muy poco explorado a profundidad. Hola, yo soy Yusi y sean bienvenidos al inicio de este gran iceberg acerca de Off. Para quien no me conozca, yo soy un amante de los juegos indies y este video es resultado de una investigación que inició cerca de hace 3 años. Además de que este video es el resultado final y definitivo de 2 videos que anteriormente había subido a este mismo canal, pero que finalmente he unificado, además de que he incluido muchos puntos nuevos, por lo que probablemente encontrarás nuevas teorías y muchos datos que no conocías, así que espero que disfrutes el paseo a través de todo el mundo de Off. Comencemos. Dopefish. Dopefish es un easter egg presente en Off que proviene de otro juego llamado Commander Keen 4, en el que es posible ver un pez saltando fuera del agua. En el caso de Off, este se encuentra en la zona 1 del juego, justo en donde se encuentra el límite con el océano. Inspiración de Mother. Off es un juego que ha sido comparado bastantes veces con la saga Mother, o también conocida como Earthbound, debido a ciertas semejanzas entre sí, como algunos de los temas que tocan, el hecho de ser un RPG y a las similitudes entre sus protagonistas. Además, claro está de que ambos protagonistas usan un bat de béisbol. Sin embargo, Mortis ha negado varias veces que Mother haya servido de inspiración para su juego. Por otro lado, algunas inspiraciones que Mortis Ghost sí tomó para crear Off fueron Myst, Killer 7 y Final Fantasy. Demo de Off. La versión demo de Off pudo ser jugada muy temprano en el desarrollo del juego. Presuntamente esta versión fue subida a un pequeño foro francés y según en palabras de Mortis Ghost, esta fue jugada por tal vez solo 20 personas. Posterior a esto la versión fue olvidada y se perdió con los años. Esta versión no poseía ningún cambio significativo, de hecho era exactamente el mismo juego que aún hoy en día conocemos, salvo porque estaba incompleto. Tiempo después, el 14 de mayo de 2008, Off finalmente vería la luz, así quedando la versión demo olvidada en el tiempo. Gnomos Bola. Los Gnomos Bola fueron personajes hechos para la parte del juego en donde aparece el cómic de Panic in Ballville. Estos tenían un aspecto semejante a pelotas de béisbol, serían un enemigo recurrente pero que finalmente fueron descartados por Mortis. De estos enemigos solo se conservan los bocetos. Elsen No Clip. Este punto hace referencia al Elsen que se encuentra en la zona 1 en la estación de Elsen, el cual se encuentra del otro lado de la plataforma. Si por cualquier medio logras hablar con él, tal vez modificando el juego, este te soltará un diálogo en el que te dirá: si puedes leer esto significa que tienes el poder de No Clip. No Clip se le llama la acción de teletransportarte de un lado a otro, traspasando una barrera física como si nada. Final secreto. Este punto es uno de los más conocidos por la comunidad. En Off existe un final secreto. En este final, unos extraños monos provenientes presuntamente del espacio llegan al mundo de Off y toman control de él, luego de que este quede totalmente vacío. Este final es solo una broma de parte de Mortis Ghost, el creador del juego, y hace una pequeña referencia a la película Los cerebros voladores del planeta Aurus, en donde al final de la película ocurre algo similar. Jefe secreto. Sucre, o también conocida como Sugar, es el jefe secreto que podemos encontrar en la zona 0, luego de una serie de pasos en los que están incluidos poseer una carta secreta. Sucre es humana, en palabras del autor, y vive escondida en el sótano de la zona 0, que fue especialmente construido para ella.
Sucre es un personaje curioso, al ser una humana destaca entre los demás, pues muy pocos en el juego lo son, y puede que incluso ella sea la única humana del juego. Algunos datos a destacar de Sucre es que ella es el jefe más fuerte del juego. También al parecer tiene algún tipo de relación no especificada con Sakari, ya que luego de derrotarle, esta nos pedirá despedirla de Sakari. También se podría deducir que Sucre es el guardián del azúcar, pero hablaremos de eso más adelante con más detalle. Litiriem. Un dato poco conocido es que Sucre no fue un personaje creado por Mortis. Por su lado, Litiriem es el nombre de una ilustradora que fue quien diseñó y creó al personaje de Sucre. Mortis le había pedido de esta forma crear el concepto de Sucre. El diseño y la concepción del personaje fueron hechos por Litiriem, por lo que el personaje es quizá un poco diferente a los demás en el juego. El azúcar es un placebo. En alguna parte del juego podemos visitar la zona 3, en la que Enoch es el encargado de administrar las fábricas de azúcar, en la que la materia prima es refinada hasta obtener el producto final, azúcar. El azúcar posteriormente es repartida entre todos los Celsen, que son los trabajadores de las fábricas, las oficinas y las minas. Es muy fácil observar que el azúcar es una especie de droga para los Celsen y que les ayuda a sobrellevar el día a día, ya que al no consumirla, estos pueden llegar a enloquecer o salirse de control, pero puede que esto no sea así después de todo. Una teoría nos dice que tal como el azúcar de la vida real, esta no tiene una propiedad más allá que la de brindar un poco de energía, y que realmente lo que les genera este estado se debe a que el azúcar actúa como un placebo. El placebo se puede definir como una sustancia que no posee medicamento en sí, que te hace sentir en un estado en el que crees que estás mejorando, pero no es así. Un ejemplo de esto es cuando un psiquiatra receta pastillas a un paciente sano. El paciente consume el placebo, que puede ser simplemente pastillas dulces, creyendo así que es un medicamento, y subconscientemente llegando a creer que está mejorando. Pues así mismo sería el uso del azúcar en los Celsen, ayudándolos, entre comillas, a poder aguantar la carga de trabajo, siendo en realidad solamente una especie de placebo que los hace pensar que están mejorando, pero no es así, conduciéndolos finalmente a la muerte inevitablemente y creando a partir de los cuerpos nueva azúcar, como pudimos verlo en la fábrica de azúcar de la zona 3. Derrotar a Enoch en su primera fase. Existe una probabilidad bajísima de poder derrotar a Enoch en el primer encuentro que tenemos con él, aunque finalmente no servirá de nada, pues la historia transcurrirá exactamente igual. Asesinar al juez en la zona 0. Un pequeño misterio de la zona 0 tiene que ver con el juez. Al conocerlo por primera vez, nos explicará brevemente la naturaleza del mundo y sus mecánicas, por lo que tendremos un enfrentamiento amistoso con él, pero es posible asesinarlo, tras lo cual acabará el juego rápidamente y tendremos que iniciar una nueva partida. Madame Judge, inspiración para Pablo. La inspiración para Pablo, el juez, en palabras de Mortis, fue una gata que tenían sus compañeros de universidad, llamado Judge o juez en español, a la cual retrató en un boceto. A raíz de este boceto y de posteriores dibujos con los que Mortis retrataba a un bateador, decidió comenzar a desarrollar Off como un pasatiempo, incluyendo poco a poco más elementos al mundo y a su ambiente, incluyendo tarde que temprano al juez y todo el trasfondo de este personaje. Cráneo de gato en el menú de inicio. En el menú principal de Off, en donde podemos ver el logo del juego, es posible ver en el fondo lo que parece ser una marca naranja. Esta extraña marca parece a primera vista no ser un elemento importante, pero prestándole más atención a la imagen, esta parece ser una versión modificada de lo que al parecer es un cráneo de gato. Volviendo al tema central y agregándole un dato extra, en la misma pantalla podemos ver una X sobre el cráneo. Esto quizá lo podemos interpretar de varios modos. ¿Es quizá esto un pequeño guiño al destino funesto del juez que más adelante se nos presentará? ¿Es un simbolismo más concreto o es simplemente una decoración? Los nombres de los lugares. El mundo de Off está dividido por zonas, siendo nombradas como la zona 0, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, además de la habitación.
en donde reside Hugo. También existe una zona de conexión entre todas estas zonas denominada como la nada, y que sirve de puente entre estos puntos. Sin embargo, en muchas de estas zonas existen pequeñas ciudades o pueblos que tienen nombres en concreto. En la zona 1, por ejemplo, podemos encontrar las ciudades de Elsen, Damien, Pentels, Sacheata y Alma. En la zona 2 tenemos a Bismarck y finalmente en la zona 3 está Vesper. Todas estas ciudades a primera vista no parecen tener un significado detrás de sus nombres, salvo quizás solo para Mortis Ghost, excluyendo claro algunas pequeñas excepciones. Por ejemplo, Bismarck fue el nombre de un político alemán que logró la reunificación del país europeo. Pentel y Sacheata es el nombre de una marca de bolígrafos, y por último, Alma al parecer es el nombre de una estación real de tren en Bruselas, que sirvió de inspiración para Mortis, para crear una estación en el juego con el mismo nombre. Un ghoul muy mundano. Muchos de los nombres de los enemigos de Off son muy extraños a primera vista. Al indagar un poco más en estos podemos encontrar una amplia variedad de inspiraciones. Un ghoul muy mundano Es la descripción que podemos encontrar en el enemigo llamado Gilles de Rais, que llega a aparecer en cierta parte del juego, pero lo que es verdaderamente interesante es el contexto detrás del nombre y descripción de este enemigo. Gilles de Rais fue un personaje misterioso y enigmático, envuelto en una gran cantidad de serias acusaciones hacia su persona. Fue un comandante francés que participó junto a Juana de Arco en la liberación de Orleans en 1429, pero la historia detrás de este personaje es de una extraña y muy particular oscuridad. Gilles nació en 1404 y quedó muy tempranamente huérfano, a la edad de 11 años, luego de ver cómo su padre era atravesado por los cuernos poderosos de un jabalí. Desde ese momento, Gilles de Rais quedó quizá con un trauma, luego de ver cómo los órganos desmembrados de su padre se extendían por todos lados. Desde entonces fue criado por su abuelo, un hombre sádico y de extrema crueldad. Gilles de Rais después se alistó al ejército francés, en donde hizo gala de sus facultades en batalla, haciendo uso de una extrema fuerza y crueldad a la hora de combatir a sus oponentes. Luego de la muerte de Juana de Arco, Gilles de Rais se refugió en Bretaña, en donde su brutalidad sanguinaria fue notoria. Empezó entonces a interesarse por la magia y la alquimia, y en su corte reunió a magos, nigromantes, brujos y adoradores del diablo, y alquimistas, en donde hacían rituales satánicos y un sinnúmero de depravaciones. Entre todos estos crímenes, la razón principal por la que fue incriminado fue el asesinato y decapitación de varios niños. Un artículo que encontré en internet lo describe mejor. A veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes, después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran. Mientras su sangre se derramaba, Gilles a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos, los veía morir. Otros testigos cuentan cómo abría los cuerpos de niños y tenía relaciones con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientes. Von Gazi. Este es otro nombre curioso que probablemente toma inspiración de John Wayne Gacy, quien es mejor conocido por el sobrenombre de Pogo el Payaso. Pogo fue un asesino en serie responsable de asesinar y abusar de al menos 33 hombres. Fue un personaje muy controvertido y escalofriante, que sembró bastante terror en su época. Harpagon. Originalmente, al parecer este nombre viene de Harpagon, un personaje perteneciente a la obra de Molière, El Avaro. Harpagon es el protagonista de la obra, el cual es un anciano tacaño, que solo ve por su propio beneficio. El sprite del bateador es siempre el mismo. Este punto hace referencia a que todos los sprites de la caja de textos del juego, así como del sistema de batalla, es el mismo. Una única imagen usada por Mortis para crear así estos puntos en el juego. Además, esta misma imagen proviene a su vez de los bocetos que Mortis hizo en papel y que posteriormente escaneó, dando como resultado ese extraño estilo que podemos ver en varios personajes del juego. Casper y Jeremy. En palabras de Mortis, Casper y Jeremy serían los nombres reales de los personajes del cómic de Panic in Ballville, siendo Casper el boxeador y Jeremy el beisbolista. Las zonas están apartadas a la velocidad de la luz. Las zonas están conectadas por la nada,
Este lugar es la estancia o el nexo entre las ciudades del juego. En sí no se sabe qué tan masivo puede ser el mundo en el que Off transcurre, pero se puede llegar a deducir que su extensión es bastante enorme, debido a que es necesario usar este nexo para llegar a las otras ciudades en lugar de usar medios de transporte convencionales. Si bien es cierto que existe por ejemplo el hidropedal, en sí no recorre grandes distancias, limitándose únicamente a ciertas zonas. Por otro lado, al usar el nexo, instantáneamente se nos es teletransportado al lugar de destino, por lo que se puede decir que actúa muy rápidamente, haciendo técnicamente que cada zona esté apartada gracias a la nada a solo segundos luz una de la otra, o mejor dicho, a la velocidad de la luz. Flores extras en la nada. En la nada se pueden observar algunas flores adicionales que decoran el lugar. Algunos fans han teorizado que estas flores extras podrían haber conectado otras zonas en el mundo de Off, pero que finalmente fueron descartadas. Esto en sí no se puede decir si es real o no, pero lo más probable es que sea falso, ya que incluso en varias artes del juego hechos por Mortis, como en este que están viendo en pantalla, podemos observar que solamente es posible ir a las zonas que nos indica el juego, mismas que son retratadas en el dibujo. ¿Quién es el narrador del capítulo 1? Cuando iniciamos una nueva partida en el juego, al inicio un extraño narrador es quien presenta el juego. Algunas cosas que se mencionan dentro de la comunidad van desde lo más simple, mencionando que tan solo es un elemento narrativo y no un personaje como tal. Sin embargo, un dato también muy curioso es que este narrador interviene nuevamente en algunas partes del juego, como en la batalla con la reina o en la parte del cómic de Panic in Ballville. Puede que después de todo sí sea un personaje más en concreto. Los Elsen no tienen nombres. Un dato que puede parecer obvio pero que no lo es tanto, Probablemente solo para mí. es que los Elsen son seres que no poseen un nombre real. El nombre de Elsen fue dado por la comunidad, ya que estos son vistos por primera vez en la zona 1, en la ciudad de Elsen. Fue tan popular este sobrenombre que con el tiempo fue el nombre con el que se les llamó y que perdura aún en día. Pero por otro lado, no se sabe nada con respecto al nombre real de estos seres, ya que al parecer no son humanos, como veremos en el siguiente punto. Los Elsen son clones. Un dato relativamente nuevo sobre los Elsen que se supo gracias a la entrevista de Mortis Ghost que nos brindó por el 15 aniversario de Off fue que se nos reveló que estos son clones de un solo individuo. Mortis indicó que nunca se planteó a ciencia cierta cuál podría ser el origen de los Elsen, pero que probablemente fue un experimento en el que un científico se clonó a sí mismo infinidad de veces y que resultó con todos los Elsen que actualmente habitan el mundo. Mortis no dio más detalles acerca de esto, puesto que él prefiere que cada quien tenga su interpretación. Aún así no podemos evitarnos hacer preguntas acerca de esto, como quién es el Elsen original, por qué el científico se clonó infinidad de veces, o ¿es Hugo también un Elsen? Efecto mariposa creado por un Elsen. Al inicio del juego, en la primera zona, uno de los Elsen le menciona al bateador que el líder de los espectros es quien crea a los fantasmas y que por tal motivo las minas están infestadas de estos. Es en ese momento que el bateador reconoce y afirma su tarea de purificar al mundo y derrota al líder de los espectros, provocando así un efecto mariposa que concluye con la purificación total del mundo, provocado quizá por el Elsen que le dice este dato al bateador. Canibalismo secreto en Off. A lo largo del juego, mientras visitamos cada una de las zonas, podemos notar que los Elsen son extraños. Siempre se les puede notar nerviosos o con falta de atención. Esto podría haberse explicado por el azúcar, que en el mundo de Off es una especie de droga o de placebo, según la teoría anterior que ya vimos, que los ayuda a soportar todo el peso del trabajo que constantemente deben realizar. Por otro lado, toda el azúcar de Off, como se nos explica más adelante, es fabricada con los cuerpos de los Elsen. Esta azúcar después es repartida nuevamente entre todo el pueblo Elsen, siendo así un ciclo infinito de sufrimiento. Un Elsen es transformado en azúcar y este es consumido por otro Elsen. Esto de alguna forma podría llegar a considerarse una forma de canibalismo, ya que en sí es quizá el mismo proceso de consumir carne, salvo porque la carne es procesada y refinada hasta obtener el azúcar. Soylent Green. Un poco parecido al punto anterior,
Hablemos ahora de Soylent Green. Soylent Green es una película de 1972 en la cual se explora justamente la sobrepoblación del mundo y sus consecuencias ambientales y alimentarias. Este punto del iceberg está muy relacionado con el punto anterior. En esta película podemos conocer la historia de un detective, quien luego de conocer el caso de asesinato de uno de los accionistas principales de la compañía Soylent, debe investigarlo. Por su lado, la compañía ha sacado al mercado su nuevo producto, Soylent Green, con el cual, como se menciona en sus anuncios, planean acabar con el hambre mundial. Para explicar brevemente el final de la película, el detective, luego de toda una serie de pistas, se da cuenta que aquel producto estrella no es más que carne humana, extraída de los cuerpos de los más pobres, buscando así que todo mundo se entere. Esta película es quizá una de las obras más parecidas a Off de cierta forma, ya que plantea las consecuencias de una sociedad hiperdesarrollada, además de que explora todos estos temas que el mismo juego toca, y además de que es un buen paralelismo con el azúcar en Off. Hugo, el guardián de la carne. Hugo es el único de todos los personajes de Off que es identificado como guardián de alguno de los elementos. También se pueden hacer algunas otras asociaciones, como por ejemplo de Dan con el humo o Enoch con el azúcar, pero esto no es del todo acertado, ya que también tenemos por ejemplo a Sucre, que de hecho podría ser considerada más concretamente la guardiana del azúcar. Dejando esto de lado, es muy interesante el hecho de relacionar a Hugo con la carne. Puede que esto tenga que ver aún más con la concepción del mundo de Off, o también puede que nos dé pistas acerca del origen de Hugo, pues después de todo, y como se menciona en el juego, Hugo es el creador del mundo actual, en el que el bateador y la reina habitan. Puede que ese punto acerca de ser guardián de la carne sea en sí una metáfora a la creación, o quizá tenga un simbolismo diferente. Más adelante se hablará con más detalle acerca de los guardianes de los elementos, pero por el momento dejaré esto como una mención, para que lo tengan en cuenta. La habitación está en un búnker subterráneo. La habitación, como podemos ver casi al final del juego, es el lugar donde Hugo habita, y en el que finalmente fallece a manos del bateador. Este lugar, a diferencia de todas las otras zonas, sí tiene una ubicación precisa en el juego, y esto es gracias a un arte hecho por Mortis. En esta pequeña ilustración podemos ver dibujada la habitación de Hugo, revelándonos así que se encuentra en un búnker subterráneo, muy probablemente alejado por grandes distancias de las zonas y de los guardianes. Es muy curioso ver esto, ya que nos da indicios más grandes acerca de lo que es el mundo de Off, siendo representado como una especie de mundo post-apocalíptico, con pequeños guiños a lo que sucedió antes en el mundo, que ahora conocemos. El nombre completo de Hugo. Parecido a como sucede con los Elsen, Hugo, a pesar de tener ese primer nombre, en realidad posee un nombre completo. Quizá posee un segundo nombre y también apellidos. Esto es posible deducirlo luego del diálogo que sucede con la reina, luego de derrotarle, en el que hace hincapié al bateador de ser una mala persona y no saber tan siquiera el nombre completo de Hugo. Teoría del coma de Hugo. Esta teoría es la más conocida dentro de la comunidad de Off. Esta básicamente nos menciona que Hugo está en coma y que todo lo sucedido dentro del juego es solamente la mente de Hugo, tomando elementos de su vida real y mezclándolos para contar una historia que básicamente lo haga sentir mejor. Como se ha podido ver en el juego, Hugo es mencionado como creador del mundo. Esto puede tener su explicación en esta teoría. La mente de Hugo moldea los recuerdos de las personas de su alrededor para contar una historia que lo haga sentir mejor. Su padre, siendo el bateador, toma el rol de héroe de la historia, atravesando así una odisea enorme con el fin de purificar la mente de su hijo, desconectando el switch al final, terminando con el sufrimiento de su hijo, Hugo. La madre de Hugo siendo la reina, quien se opone al objetivo del bateador sin terminar de decidirse si acabar con el mundo y la vida de su hijo o no. Los guardianes, tal como vimos en las escenas del pasado del mundo, serían algo así como las representaciones mentales de los amigos de Hugo, tratando de animarlo y jugando el rol que Hugo les ha asignado. Otra cosa más que apoya esta loca teoría es que el cómic de Panic in Ballville básicamente podría ser algún cómic de la vida real que le gusta a Hugo, que como recordarán,
tiene como protagonistas a un boxeador y a un beisbolista. Puede que por tal motivo Hugo haya imaginado a su padre como un beisbolista, pues después de todo Hugo ve a su padre como alguien de gran poder y el único que podría ayudarle. A primera vista esta teoría puede parecer un poco fuera de lugar, pero tiene sustento en varias cosas, como por ejemplo las pistas que se nos dan a entrever en los diálogos entre el bateador y la reina, pareciendo casi que Hugo es el hijo de estos dos. También las escenas del pasado en las que podemos ver a los guardianes de cada zona siendo amigos de Hugo, además de todo el hecho de que Hugo es el creador del mundo y el bateador es quien termina con su vida. Para acabar de terminar de hablar de esta teoría, también cabe mencionar las varias pistas cuyos títulos hacen alusión al coma, como por ejemplo Stay in Your Coma o Brian Pledge. Felix the Judge. Felix the Judge fue un miembro de la comunidad de OFF, creador del fangame más famoso con respecto a OFF, Home. Tristemente, Felix the Judge, quien era una persona muy querida por la comunidad, falleció en un accidente de tráfico, pero aún así sigue siendo muy recordado entre toda la comunidad. Dan Blanque. Dan Blanque es un animador responsable de haber creado las más famosas animaciones de OFF. Su arte es muy genial y estéticamente hablando es un gran artista. Reconstructed Dragon. Reconstructed Dragon fue de alguna manera el primer fan de OFF. Fue una de las personas que más apoyó a Mortis y a Coolwood durante el lanzamiento del juego, además de que ayudó en gran medida en la traducción del juego. Acertip. Acertip fue el diseñador de la parte del juego donde aparece Boxer. Mortis Ghost no es francés. No podemos seguir hablando de OFF sin mencionar al mismísimo creador del juego, Mortis Ghost. Este punto sirve para aclarar algo muy importante, porque es un mito que se ha propagado bastante. Mortis no es de Francia, es de Bélgica, un país que está al lado de Francia, y como dato extra, el verdadero nombre de Mortis Ghost es Martin Gioris. Mortis Ghost respeta las interpretaciones. En reiteradas ocasiones Mortis ha dicho que desde su perspectiva, OFF no tiene una sola interpretación, sino múltiples. El creador del juego se ha visto muy abierto a las interpretaciones hechas por la comunidad, incluso llegando a canonizar ciertos aspectos del juego, que a simple vista parecen tener sentido. En conclusión, Mortis dice que todo es canon. OFF 15 aniversario. Este punto hace referencia al pequeño stream que se llevó a cabo por el 15 aniversario, a manos de Mortis Ghost, en Twitch. Si quieren ver la transmisión completa les dejaré un link en la descripción. Lo interesante de este stream fue que se aclararon muchos puntos que parecían no tener una respuesta clara acerca del juego, además de que Mortis compartió muchos otros datos curiosos que están incluidos en este mismo iceberg. Mortis Ghost vendió los bocetos originales de OFF. Según en palabras de Mortis, tuvo que vender muchos de los dibujos originales que había hecho para el juego, ya que en esos tiempos atravesaba por una pequeña crisis financiera. Todo esto lo hizo para poder pagar las reparaciones del plomero a su inodoro. Merch oficial. La mercancía oficial del juego es muy poco conocida, considerando que es el mismo Mortis quien se encarga de producirla. Algunos productos parte de esta mercancía consisten en stickers, pines, camisetas y sudaderas, con diseños originales hechos por Mortis. Estos pueden ser adquiridos en la página Redbubble de Mortis Ghost. Sanarkand.com. Este punto hace referencia al sitio donde Mortis Ghost comenzaría a publicar las primeras versiones del juego. En la actualidad ha cambiado de dominio, aunque parece que aún funciona. Fans de Tumblr. En Tumblr podemos encontrar una comunidad enorme que gusta de OFF. Es también aquí de donde provienen muchos de los fanarts del juego, y esto se debe a que OFF tuvo una gran masa de seguidores en esta red social, por allá a inicios de 2012. Desde entonces, muchos de los fans de OFF aún se encuentran en aquella red. Offtober. El Offtober es un movimiento justamente surgido en Tumblr, en donde muchos fans a lo largo de todo octubre hacen dibujos y bocetos con respecto a OFF. En sí se debe publicar ciertos dibujos específicos por día y es una tradición que hasta hoy en día se mantiene.
Garabis.free.fr. Garabis.free.fr es el sitio web en el que originalmente OFF fue publicado. Este sitio web es propiedad de Unproductive Funtime, que a su vez está conformada por Mortis Ghost y alias Conrad Coolgood. El sitio web, además de almacenar OFF, también almacena otros juegos pertenecientes a Mortis, además de sus cómics y también varios álbumes pertenecientes a Coolgood, de los que más adelante también hablaremos a fondo. Duplo. Duplo es otro juego hecho por Mortis Ghost en colaboración con otros desarrolladores, además de contar también con la música de Conrad Coolgood. En sí, el juego es también desarrollado en RPG Maker. La trama del juego es sobre un misterioso hombre que utiliza sombrero y es capaz de viajar entre dimensiones. Su estética es totalmente diferente a OFF y no guarda relación alguna con este juego, salvo por el póster que podemos encontrar en una de las habitaciones. There is a picture. There is a Picture es otro juego hecho por Mortis Ghost, igualmente desarrollado en RPG Maker. El juego es algo curioso, pero no tiene relación alguna con OFF, al parecer. Cómics de Mortis Ghost. Como muchos saben, Mortis Ghost es además un artista de historietas que, a decir verdad, tiene un estilo muy característico. Esto es visible al revisar alguno de sus cómics en los que trabaja constantemente, aunque como ha dicho Mortis en algunas de sus entrevistas, sus cómics no son por lo que lo reconocen aún hoy en día, sino más bien por OFF. En la descripción les dejaré algunos cómics gratis hechos por Mortis por si les interesa esta faceta de él, aunque claro que no están muy relacionados con OFF. OFF inspiró Undertale. Sobre este punto hay muchas cosas que decir. Empezaré diciendo que OFF y Undertale son dos juegos que son de cierta forma muy similares, o más bien paralelos. Los temas que ambos juegos llegan a explorar son de naturaleza similar, siendo en ambos casos la moral. Tal vez en Undertale esto se puede ver mucho más intencionalmente, pero en OFF también se llega a explorar. Otras similitudes que encontramos es en el diseño de niveles. OFF, como sabrán, está dividido por zonas, siendo la zona 0, 1, 2 y 3, además de la nada, y la habitación de Hugo. En el caso de Undertale, este está dividido igualmente por zonas, siendo Snowdin, Waterfall, Hotland y las ruinas. Quizá para muchos de ustedes no es sorpresa este punto, pues incluso Toby Fox, creador de Undertale, expresó en su momento que tomó inspiración de OFF para crear su juego, y más concretamente a ciertos personajes del mismo. Otro ejemplo claro de esto es The Dan y Papyrus. Este último fue inicialmente concebido con inspiración de The Dan en diseño, e inclusive se puede entrever que también en personalidad, aunque claro que con el tiempo, esta fue evolucionando teniendo su propia esencia. Otro caso más es Sans con Sakari y Pablo. Sans es una especie de fusión de estos dos personajes, y de hecho es aquí donde se puede notar aún más la inspiración de Toby para crear a Sans, pues es innegable el hecho de que tanto Sans como Sakari son conscientes de que están en un videojuego. Ambos personajes pueden llegar a romper la cuarta pared e inclusive su diseño es muy similar. Por su lado, Mortis sabe de esa inspiración que Toby tomó para su juego, Undertale, y ha comentado que le parece grandioso que alguien más haya tomado muchos de esos elementos y haya creado algo totalmente nuevo, diciendo sentirse muy feliz por Toby. How do you feel about Papyrus from Undertale almost looking like Dedan? Yes. Toby Fox already said Yeah. that it's an inspiration for Papyrus. Dedan is an inspiration, and I'm so glad about it. I love Undertale. I already said that in the 15th, in the 10th anniversary. So it's a pleasure. Yeah, To know I that thought- my game had impact on him when he created Undertale, which is a game I think is way better than OFF on my personal point of view, and with a lot of excellent ideas. So it's a joy. OFF 2 On. OFF, como muy pocos juegos, tiene una secuela desechada, muy poco conocida, de la cual solo quedaron algunos bocetos, que solamente son posible verlos luego de copiar un código presente en el metadata de los archivos de OFF. Este nos conducirá a un magnet link. Ok, esto es una broma. OVO, skin del bateador. OVO es un juego de plataformas en el que podemos encontrar una skin del bateador muy curiosa. Referencia a Watchmen.
En el capítulo 2 de La Habitación, en la parte donde jugamos como boxer en el cómic de Panic in Ballville, podemos ver escrito en una pared: ¿quién vigila a los vigilantes?, haciendo referencia al cómic de Watchmen, escrito por Alan Moore, en donde también se puede leer la misma frase. Fangames. OFF, así como muchos otros juegos, tienen sus fangames. Sin embargo, a diferencia de otros, estos son pocos. Algunos de los fangames más conocidos son On y Home. Home siendo el más popular dentro de la comunidad sin duda alguna, siendo el fangame más reconocido hasta la actualidad. Nouveau La Rose. En OFF, cuando llegamos a ciertas zonas se nos cuenta la historia de los elementos, y adicionalmente se nos presentan algunas imágenes de muy baja calidad. Estas imágenes, que están en blanco y negro y que más bien lucen como ilustraciones, provienen de una vieja versión del diccionario francés de La Rose, más exactamente del Nouveau La Rose. A continuación, las comparaciones. Remasterización de OFF. Este punto, a diferencia de OFF 2, sí es real. Existió en su momento un proyecto que buscaba reconstruir OFF y pasarlo al 3D, con buenos gráficos pero manteniendo la esencia original del juego. Sin embargo, al parecer el proyecto fue descartado y solamente podemos encontrar algunos bocetos descartados y modelos en 3D. Si les interesa un poco más esto, les dejaré el link a un video en donde al parecer el autor del proyecto explicaba de qué trataba. Mods de OFF. Existen algunas versiones modificadas del juego que pueden considerarse mods. Por ejemplo, existe una versión modificada de OFF en la que la dificultad está rebalanceada, haciendo un poco más retador el completar el juego. También existe, por ejemplo, otra versión del juego en la que las animaciones han sido mejoradas, haciendo que sean más fluidas y más interesantes, y un tanto más de mods de OFF. Leroy Crapaud. Este punto es muy interesante. Leroy Crapaud, traducido en español como El Rey Sapo, fue un extraño fangame sobre OFF que estaba en desarrollo. La música incluso estaba siendo compuesta por alias Conrad Coolgood, que en palabras del compositor decía: El chico me pidió un par de pistas para su pequeño fangame, hice unas 2 o 3, pero luego de esto no me volvió a contactar nuevamente. Es extraño ya que manejaba muy bien el estilo visual de Mortis. Actualmente no hay prácticamente nada de información sobre este fangame y solo pude encontrar una pista hecha por Coolgood. Sakari, jefe del juego. Allá en los lejanos días de fama de OFF, un rumor muy grande surgió dentro de la comunidad del juego. Mucho se hablaba del enigmático vendedor de ítems, Sakari, y más aún de si era posible que fuera más que un personaje secundario. Probablemente su personalidad extraña y al parecer omnipresente daban pistas de algo más para los jugadores. Fue aún más grande el rumor de que Sakari podría haber sido un jefe del juego cuando se encontró un arte hecho por el mismísimo Mortis Ghost, en donde retrataba a Sakari con un par de alas y una espada. La comunidad entera casi por completo aceptó este rumor como cierto, que probablemente Mortis había eliminado de último momento a Sakari, pero nada de eso era cierto. Más adelante Mortis comentó acerca del dibujo, diciendo que solo había sido eso, un arte promocional, y que nunca pensó en Sakari como jefe del juego. Sakari asesinó al Rey Sapo. El Rey Sapo es un personaje presente en la historia de uno de los libros de la biblioteca. El relato sobre él cuenta lo siguiente: hace mucho tiempo vivió un malvado rey, con un rostro tan repugnante que le llamaban el Rey Sapo. Un buen día, un hombre enmascarado se presentó ante la corte del soberano. Buenos días, malvado monarca, Dijo el enmascarado. Márchese y deja a su pueblo en paz, si no probará mi espada. Yo soy el rey y ustedes mis súbditos. Respondió el rey. No deben oponerse a mi voluntad. Y tras estas últimas palabras, el hombre enmascarado tomó su espada y mató al rey. Fin. Este relato corto nos narra la muerte del Rey Sapo, el cual fue asesinado a manos de un misterioso enmascarado. La teoría más aceptada y la que probablemente sea cierta es que Sakari, el misterioso vendedor y que parece estar presente en cada rincón de OFF, es el responsable de haber asesinado al Rey Sapo, y asimismo, él es el enmascarado misterioso. Esta teoría es apoyada principalmente por dos puntos. En primera, por sus máscaras que, como ya sabrán, las usa todo el tiempo.
siendo una de gato y otra de sapo. Probablemente usó la primera, la de gato, para asesinar al rey sapo. Luego de haberle derrotado, tomó la segunda del rostro del difunto rey. Finalmente, el punto que hace hincapié en esto es el arte hecho por Mortis Ghost, que ya mencioné, en el que podemos ver a Zachary usando la famosa máscara y una espada, siendo el único personaje en todo el juego que posee un arma de este estilo, apoyando así esta teoría. La caja musical de Zachary. La caja musical que podemos obtener en la parte de la habitación es uno de los objetos más curiosos en todo el juego. Este objeto muy probablemente le pertenezca a Zachary, o al menos es un objeto valioso para él. Al entregarle la caja musical al enmascarado, este nos dará a cambio una pista para continuar la trama. Es curioso este punto por dos razones. Puede que la caja musical sea un elemento importante, ya que de igual manera Zachary nos ayuda a completar el puzzle dándonos una valiosa pista, que es leer el archivo README del juego. Y la segunda cosa es que parece que esta es la única verdadera intervención real del enmascarado en la trama de Off. Es la única parte en la que Zachary, siendo un personaje omnipresente, parece interesarse en algo, aunque esto no sea en gran medida. Esto nos puede quizá plantear la gran pregunta del por qué para Zachary es tan importante la caja musical. Zachary tomó su máscara de Valerie. Este punto hace referencia a la máscara que usa Zachary, que tiene forma de gato. Algunos fans han llegado a especular que tal y como el enmascarado tomó su primera máscara del rey sapo, puede que haya hecho lo mismo del cuerpo de Valerie, luego de que el bateador haya derrotado a Japhet y su cadáver haya quedado a la deriva. Zachary lo sabe todo. Zachary es uno de los personajes más interesantes en Off. Su mera existencia en el juego es simplemente controversial. Desde el primer momento en el que lo encontramos, Zachary ya nos da pistas de su singular conocimiento y de su extraña filosofía de vida, pareciendo que simplemente vive desinteresado de lo que suceda en el mundo, con un pensamiento nihilista, aún teniendo la capacidad de desplazarse a placer por cualquier zona, siendo casi un ser omnipresente, y a lo mejor omnipotente, siendo semejante a la figura de un dios. Un dato muy interesante que, como ya mencioné en puntos anteriores, es el extraño pasado de Zachary, siendo probablemente el responsable de la muerte del rey sapo, además de que su misteriosa presencia se ve aún más reforzada con el uso de sus máscaras, lo que de cierta forma deja ver las intenciones del comerciante, pues pareciera que prefiere vivir en el anonimato, dándose él mismo la simple posición de vendedor de ítems. A ciencia cierta no se sabe nada de Zachary, salvo por leves rastros de quién es. Se sabe por ejemplo que guarda relación con Sucre, que también es consciente de que su existencia es solo a causa de que existe dentro de un videojuego, y además sabe de la existencia del jugador. Por todos estos motivos, no es descabellado pensar que Zachary sabe todo sobre el juego, sobre lo que pasó antes de que el bateador llegara al mundo, y lo que pasará luego de que éste lleve a cabo su misión sagrada, pues después de todo parece que es capaz de ir de un lado a otro, sin mayor dificultad. Teniendo todo esto en cuenta, es curioso pensar que las motivaciones de Zachary son inexistentes, pues parece que casi en la mayor parte del juego es indiferente a las acciones del bateador y a la purificación del mundo. Puede que esto se deba a que para él no representa peligro alguno la purificación, pues sabe que podrá ir a otro mundo quizá, o quizá, como se menciona, es capaz de ver todo lo que sucederá, sabe que es el mejor destino para el mundo, o quizá sabe que este destino no se puede cambiar. Alias Conrad Coolgood. Alias Conrad Coolgood es el nombre del colaborador de Mortis Ghost y el compositor de la banda sonora de Off. Sobre él hay algunas cosas que decir. Además de componer la mayoría de las pistas del juego, colaboró en muchos aspectos con la creación del mundo de Off, siendo muy cercano a Mortis. También ha trabajado en algunos proyectos en solitario, los cuales también son muy interesantes de escuchar y que hablaré de ellos en este nivel del iceberg.
Por último, para conocer un poco mejor a Coolwood, él menciona que le gusta la música de Ryuichi Sakamoto, el trabajo de David Lynch y David Cronenberg, además de que también disfruta de programar, sobre todo software más antiguo, y que le gustaría aprender a tocar la guitarra. Inspiraciones musicales de Coolwood. Coolwood ha citado una gran cantidad de inspiraciones tanto para su música como para el soundtrack de Off. Para comenzar, el soundtrack de Second Sight, compuesto por Graham Norgate, fue el puente que sirvió de inspiración para Coolwood. En palabras del compositor, él buscaba en Off una identidad sonora hecha de cuerdas, tambores y coros poderosos, a su vez con un pequeño toque de electrónica. Justamente Second Sight tiene bien marcado este último elemento, además de una percusión arrolladora, que marca una identidad bastante bien hecha. El soundtrack del videojuego Quake, por su lado, sirvió a Conrad Coolwood de gran inspiración para marcar bien el estilo ambiental del juego, que muchas veces se hace presente. Otras inspiraciones más que tuvo el compositor fue sorpresivamente el soundtrack de la película Donnie Darko y el del anime Serial Experiments Lain. Sobre el soundtrack de Donnie Darko, Conrad Coolwood menciona que le fascina el uso de los sintetizadores principalmente, que le gusta que el soundtrack tenga un estilo retrofuturista, de alguna manera. Por otro lado, menciona que Serial Experiments Lain le impresionó en gran medida debido al uso de tambores y música ambiental, pero sin duda, una de sus más grandes influencias a la hora de componer todo el soundtrack de Off fue la gran obra maestra musical de Akira Yamaoka, Silent Hill. Silent Hill es una pieza clave para entender el ambiente de Off, el estilo musical y sonoro que llega a sentirse tan intrigante. Alias Conrad Coolwood, ¿Qué nombre más largo? menciona que sin duda fue una de las más grandes inspiraciones. El estilo sonoro del juego se ve en gran medida influenciado por Silent Hill. Algunas pistas llegan a sentirse similares en ambiente, como es el caso de Endless Hallway o Brian Pledge, además de que la inspiración no solo se limita al aspecto sonoro. Dentro del propio juego podemos encontrar algunos guiños a la franquicia japonesa, como es el caso de las letras escritas como SH en la zona 3 o inclusive el famoso código Konami que se usa en esta misma zona. Una última inspiración para Coolwood fue el soundtrack de Soldier of Fortune, un pequeño videojuego en el que su banda sonora hace un uso magistral de la percusión, de los tambores y de la música militar, que en gran medida puede llegar a sentirse en Off. Ya por último cabe mencionar que ni el soundtrack de Earthbound ni el de Fallout influenciaron en alguna medida a alias Conrad Coolwood. Él mismo lo explica, ya que es una pregunta que constantemente llegan a hacerle. Sampleo original de Pepper Stick. Muchas de las pistas de Off son particularmente llamativas, y a mi parecer, una de las más llamativas y de hecho de las más populares dentro del juego es Pepper Stick. Esta pista, cuyo título hace referencia a un platillo de comida, en realidad tiene su base en una canción de The Washwood Rhythm Kings, de aparentemente 1932, titulada con el mismo nombre. Además de eso, posee otros amplios extras de canciones como Caravan de Duke Ellington, Just Gone de King Oliver's Creole Jazz Band, April in Paris de Glenn Miller y Donkey Serenade de Artie Shaw, de acuerdo a la carátula del CD de Off, que puede ser descargado desde el sitio web de Mortis. Pepper Stick es el tema central de las batallas en Off, y en sí es una de las piezas más icónicas con respecto al soundtrack del juego. Toda la pista se compone de sampleos y es una especie de collage jazzístico que toma su propia identidad y la hace destacable. Global Communication 925. Esta es una pista que no se encuentra marcada en el CD de Off como sampleo. Sin embargo, al escuchar en comparación con la pista número 2 del soundtrack del juego, titulada como Silencio, podemos notar las similitudes, por no decir copia exacta, con esta pista. Es curioso pensar que si esta pista no está marcada como sampleo, probablemente muchas otras pistas tampoco lo estén. Aunque por otro lado, Coolwood menciona sobre esta pista presente en el juego que fue influenciada por la pista número 4 del soundtrack de Quake. Buscaba un estilo similar a la pista. Menciona que todas las voces hablan en francés y que pronuncian un misal, una especie de rezo religioso que se sobrepone uno sobre otro. A pesar de que la pista Global Communication 925 sea muy parecida a Silencio de Coolwood, quizá puede que sea una coincidencia, o quizá no. Residents. Sobre esta pista menciona que fue influenciada por la canción Teardrop on Machine de Massive Attack, sobre todo la parte final de la canción,
Y una pequeña curiosidad acerca de esta pista es que el título hace referencia a los 14 residentes de OFF, como Conrad explica. Como la pista había sido desarrollada muy temprana en el desarrollo del proyecto, Conrad creía que solo serían 14 personajes, siendo Hugo el número 1, Los Elsen el número 2, Zachary el número 3, Sucre el número 4, Pablo el número 5, Valerie el número 6, el bateador el número 7, Alpha el número 8, Omega el número 9, Epsilon el número 10, La Reina el número 11, Dedan el número 12, Enoch el número 13 y Jafet el número 14. Sampleos de otras pistas. A continuación les mencionaré algunos otros sampleos que he podido encontrar para profundizar un poco más en la composición musical del juego. Flash Maze Tango. Muchas pistas del juego también contienen sampleos de otras pistas, como es el caso de Flash Maze Tango, que proviene de una canción de Esquivel. A continuación, la comparación. Lo destacable de muchos de estos casos de sampleos en sí es lo bien que Coolgood los hace funcionar y el cómo les da una lógica natural a estos, además sobra decir del impacto que estas pistas del juego han tenido en la actualidad. Empty Warehouse. Sobre esta pista, Conrad Coolgood no detalla muy bien sobre qué pista usó para samplearlas, sino que se limita a mencionar que contiene sampleos de Mistinguett, una cantante francesa del siglo pasado. Windows Leaking. Sobre esta pista menciona que contiene sampleos de Ray Lord Men de Ryuichi Sakamoto y Just Gone de King Oliver's Creole Jazz Band. Avatar Beat. Sobre esta pista, Coolgood toma una gran inspiración del juego The House of the Dead, cuyo soundtrack fue compuesto por Tetsuya Kawauchi, solo que cambió los coros artificiales por su propia voz. Este método se puede ver no solo en esta pista, sino en otras pistas del juego, como por ejemplo en la pista Stay in Your Coma. Rainy Day. En palabras de Coolgood, esta pista contiene sampleos de otra pista de Mistinguett. El título de O Rostro de un Asesino. Sobre esta pista, Coolgood no detalla mucho, limitándose a decir que el título está inspirado de un cómic de Spider-Man que Mortis posee, el cual está en portugués. En una página de este cómic se menciona la frase O Rostro de un Asesino. A Mortis le gustó tanto el panel del personaje gritando la frase y es por eso que la pista fue titulada así. Crying Girls. Crying Girls es un álbum compuesto por Alex Conrad Coolgood, que aunque no tiene que ver directamente con OFF, sí que transmite un tanto la esencia del juego, ya que Coolgood hace un uso similar de los instrumentos y samples como lo hizo con el soundtrack del juego. Sobre este álbum la verdad es que es muy interesante escucharlo, además de que la calidad musical es grandiosa. También aprovecho para mencionar el poco conocido álbum Waste de él mismo, que es una especie de compilación de composiciones que no acabó, no terminó o simplemente descartó. Es un álbum interesante de escuchar. Todos estos álbumes y pistas que mencioné pueden encontrarlas aquí abajo en la descripción, les dejaré un link. Pistas sin utilizar. En este punto les hablaré acerca de las pistas descartadas de OFF, comenzando por las menos interesantes hasta hablarles de las que a mi parecer son un poco más curiosas. Prototipo de Panic Involving. No hay mucho que decir sobre esta pista, solo disfrútenla. Tense. Otra pista muy interesante, aunque no hay mucho que agregar que ya haya mencionado. Multitap de Light Nightmare. Es una pista muy ambiental que recuerda un tanto a las atmósferas construidas en Silent Hill, aunque con el característico sonido de percusión de OFF. Tense Orchestra, prototipo. Esta es una pista que nunca fue incluida en el juego, aún así mantiene muy bien ese estilo del juego, aunque probablemente fue sustituida por la pista Fake Orchestra, que es una pista espectacular. Something in the Way, prototipo. Una pista extraña que tampoco fue incluida ni continuada, nada más que decir. Soft Breeze, prototipo. Una pista muy interesante que de hecho suena igualmente adecuada para la parte en la que se planeaba ser usada, en las minas de la zona 1.
Esta pista es más parecida en composición a las del juego, es un tema que hace uso nuevamente de los coros y de la percusión rápida con un estilo más similar al hip hop, con algunos samples de platillos en reversa. Alex. Esta es una variación de la pista Desperately Safe, con un inicio muy similar, con la particularidad de que agrega sonidos de aves en el fondo. Es una muy buena pista que de hecho es un tanto más experimental, ya que es como una combinación de electrónica con el ya característico sonido de Coolwood. Esta pista presuntamente iba a estar presente en la zona 2, pero en su lugar tenemos la pista Desperately Safe, la cual es más melancólica y calmada. Outside Flesh Mountains. Sobre esta pista solo tengo que decir que suena incómoda, a carne y a nada más. The Meaning of His Stairs prototipo. Es un curioso prototipo de la canción en sus fases más tempranas, suena increíble ya desde entonces. Una pista muy interesante, con un inicio muy inusual que remarca nuevamente el estilo del juego, sentando ese ambiente desolado y tétrico con su percusión y sus ya mencionados coros de voces. Una pista muy genial. El Mago de Oz es un paralelismo con Off. Esta teoría nos dice que el juego en sí es una especie de mundo paralelo al Mago de Oz, de cuya película Off toma mucha inspiración. Esta teoría también nos dice que los tres guardianes son una especie de versión extraña de los acompañantes de Dorothy, en la película siendo el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león, una versión diferente de Enoch de Danny Jaffet. Esta teoría tiene sus bases en algunas declaraciones que Mortis Ghost dio en su momento, en donde menciona que el Mago de Oz fue una gran inspiración para construir Off. Asimismo podemos ver esta inspiración plasmada principalmente en la canción Over the Rainbow, usada tanto en el juego como en la película, además de los paralelos visuales de la Zona 3 y Ciudad Esmeralda que aparecen en la película, que son de aspecto muy similar. El pastel de la reina. Este punto se refiere a la teoría sobre la reina. La teoría nos dice que la reina, en un intento por convertir al bateador en un monstruo adicto al azúcar, intenta que coma del pastel que le ha preparado, como podemos verlo en la penúltima parte del juego. El bateador rechaza este pastel, pues sabe de las intenciones que tiene la reina. Código Morse en Not Safe. Una teoría un tanto ya conocida sobre la pista Not Safe, que como recordarán podemos escucharla en las zonas purificadas, nos dice que los golpeteos de fondo que podemos escuchar en la pista corresponde a una llamada de auxilio, encriptada en código Morse. Aunque esta teoría pueda parecer un poco rebuscada, la verdad es que es cierta, aunque la verdad puede que sea más una coincidencia que algo planeado. Los sonidos de Not Safe. Muy relacionado al punto anterior sobre la misma pista de Not Safe, podemos escuchar algunos otros ruidos más, que a decir verdad son bastante curiosos e inquietantes. Sobre esto se ha comentado bastante acerca de qué pueden significar o qué intentan representar. Por ejemplo, podemos escuchar una voz gritando como si pidiera ayuda, aunque claro está que quizá esté hablando en francés o en algún otro idioma. Sobre esta voz se ha dicho que puede corresponder a la voz de los últimos Elsen supervivientes de cada zona, como el que podemos encontrar escondido en la mina de la zona 1. Los otros sonidos que pueden ser escuchados son una especie de sonido cristalino y una especie de viento, que lo más probable es que intente representar la atmósfera del lugar. The Meaning of His Stairs, Coda. Este punto es algo confuso pero interesante, ya que no estoy seguro a qué se refiere exactamente. Al inicio creí que hacía referencia a la sección coda de una pista musical,
la cual por lo regular va al final de la pista. Justamente la traducción de la palabra coda desde el italiano significa cola, y es, por así decirlo, la última sección de una canción al finalizar. Pues bien, en Off, la pista de The Meaning of His Stars al parecer tiene una sección coda, la cual está presente en la versión del juego, pero no en la del soundtrack original. Sin embargo, creo que este punto en realidad hace referencia al símbolo coda. El símbolo coda se emplea en notación musical para representar repetición, y es que justamente es muy similar al diseño de ataques del bateador al enfrentarnos a la reina, por lo que me lleva a pensar que este punto hace referencia más bien a la batalla del bateador, en donde sus ataques son utilizados como codas para señalar la repetición de sus ataques. El extraño significado de Daisy. Este punto es uno de los más difíciles de dar sentido, pues trata acerca del cómic de Panic in Ballville, en donde podemos conocer la historia de Boxer, un extraño héroe que busca rescatar a su esposa Daisy de las garras de un malvado bateador. El cómic se puede entender como un paralelo a la historia del bateador, pero es aquí que la existencia de Daisy no está del todo clara. La simple existencia de Daisy es una incongruencia que no se logra leer o relacionar en el juego con la historia central. ¿Es quizá Daisy una representación de la reina, o de Hugo, o quizá de alguien más? Para este último nivel, les narraré cronológicamente la línea del tiempo de Off, ya que será más fácil explicar los puntos siguientes de esta forma, empezando desde el inicio del mundo hasta el final, todo esto tratando de darle sentido al juego, por lo que si hay algo que a lo mejor no les convence, es lo mejor que pude ordenarla. Todo esto tratando de respetar el canon que Mortis nos ha dado y algunas otras cosas dándole mi propia interpretación. En un inicio, el mundo estaba vacío, un búnker debajo de la tierra, en lo más profundo del desolado mundo, era el refugio de Hugo, el creador, quien traería nueva vida al mundo, llenándola de sus ideas, de sus pensamientos y sentimientos y de todo aquello que él creía correcto. Hugo tenía 3 amigos, cada uno era diferente a él. Uno era un señor alto, el otro era un hombre obeso y el último una bella ave. Hugo, el creador, les hizo saber a sus nuevos amigos sus deseos. Que nadie sufra, dijo Hugo. Que haya nueva vida, comentó el pequeño. Los 3 amigos de Hugo le prometieron construir un nuevo mundo, con todo lo que él quería. Estos 3 amigos, bautizados como Dedan, Enoch y Japhet, hicieron su promesa sagrada al creador, simbolizándose así en una promesa inquebrantable. Consecuencia de esto fue la aparición de los Addons, uno en cada nuevo mundo, que los 3 guardianes habían creado para su pequeño amigo. Cada mundo fue llenado con un elemento diferente: metal para la zona 1, plástico para la zona 2, humo para la zona 3 y azúcar para la zona 0. Pronto el mundo nuevo del creador fue llenándose de vida. Los Elsens, pequeñas formas de vida, fueron clonados y fueron repoblando el lugar. Algunos otros habitantes aparecieron entonces, como 2 pequeños gatos parlantes, Pablo y Valerie, quienes a falta de un guardián de la zona 0, ellos la custodiaban. Otro extraño habitante fue Zakari, un misterioso espadachín, quien iba de un lado a otro. El mundo transcurrió tranquilo, pero el creador no estaba feliz. Le faltaba aún una pequeña parte de su vida anterior, su madre. Hugo creó entonces a su madre, tratando de recrearla lo mejor posible, haciendo solamente uso de los vagos recuerdos que él poseía. Así el creador vivió plácidamente sin mayor temor, pues su madre ahora estaba con él. Pero en algún lugar de todo ese mundo fantástico creado por Hugo, algo fallaba. Los espectros comenzaron a hacerse presentes, invadiendo todo su mundo. Muchas otras cosas se vinieron abajo. Los guardianes habían cambiado,
Después de todo, se habían cansado, habían faltado a su promesa. Los Addons entonces desaparecieron, perdiéndose entre las vastas galerías del mundo, entre todos los mares de plástico y de carne. Pero un misterioso hombre, una misteriosa marioneta involuntaria, un héroe, había llegado de la nada. El Bateador. El Bateador tenía la misión sagrada de purificar el mundo, del creador de los espectros, de los ghouls y de los monstruos malditos que imperaban las memorias de Hugo. Acogido primeramente por Pablo, el Bateador emprendió su misión sagrada de purificar el mundo, pasando por cada una de las 4 zonas y conociendo a cada uno de los guardianes. La misión del Bateador al inicio se vio positivamente por todos, pues al fin se liberarían de los espectros del mundo. Además, el Bateador era apoyado por cada una de las promesas de los guardianes, los Addons. Todo fue revelado cuando el Bateador eliminó a Dedan, el primer guardián. Después de todo, el addon de la promesa de Dedan apoyaba al Bateador. La zona 1 había sido purificada, ni un alma yacía en aquel infértil territorio. El Bateador continuó su camino hasta eliminar a los 3 guardianes, los 3 amigos que el pequeño creador había tenido antes, acabando así no solo con los espectros, sino también con toda vida en el mundo. La misión del Bateador se había torcido, una malvada aura le había envuelto el corazón. El Bateador, después de todo, tenía la misión de purificar al mundo, incluyendo a todo habitante que hubiera en él. La reina vanamente trató de detener al Bateador, pero este la asesinó sin piedad. Y en un último giro de trama, la reina le revelaba al Bateador que él era el padre de Hugo. Pero al Bateador no le importaba para nada alguna de sus palabras, y más bien había comprendido lo último que debía hacer: asesinar a Hugo. Así la marioneta se revelaba, la creación se revelaba a su mismo creador, semejante a Adán revelándose a Dios al comer del fruto prohibido. El Bateador recorría los interminables pasillos de la habitación de Hugo, en donde tenía visiones extrañas. Quizá después de todo, sí era el padre de Hugo, o quizá solo producto de la creación de este. Puede que su misión sagrada, después de todo, había sido solo una mentira. El rostro de Hugo lucía enfermo, temeroso, tímido e inocente. Se encontraba frente a frente al Bateador, su creación, su padre o un completo extraño. Se encontraban ahí solos, frente a frente, padre e hijo, creador y creación, el rostro de un asesino y el rostro de un inocente. El bat se alzó en el aire múltiples veces, impactando en el rostro del pequeño. Pocos segundos bastaron para que el Bateador asesinara a Hugo. Su misión estaba completa después de todo. Pero una última cosa faltaba: acabar de una vez por todas con el mundo, y liberarlo finalmente de la condición humana, de la pesada carga que implica vivir. El Bateador había llegado al switch que aún mantenía con vida las ciudades, y decidió apagarlo. Pero en un último intento desesperado, Pablo trataba de mantener aún con vida su pequeño mundo. En una última batalla trataba de detener al Bateador, quien ahora era un total y terrible monstruo. Pero vana fue la intervención del pequeño gato, pues al igual que Hugo, el pequeño gato murió. El Bateador apagó el switch y el mundo se vino abajo. Todas las zonas perdieron su vida. Los guardianes habían muerto, el creador había muerto, la reina, los espectros e inclusive los pequeños gatos, todos habían muerto, excepto el Bateador. Pero ese pequeño mundo solo sostenía ese tipo de vida, y cuando ésta se hubiera extinguido, una nueva habría de surgir, como siempre lo ha hecho. Los secretarios se apoderaron del mundo, reduciendo a cenizas a los pocos que aún seguían con vida. Así el mundo acababa, sin volver a ver nunca más el sueño de aquel pequeño, que alguna vez deseó algo mejor. Mucho menos se sabe qué sucedió con el Bateador o con aquel misterioso espadachín Zakari, pues tal como llegaron, así mismo desaparecieron, sin dejar rastro alguno. Sin dejar rastro alguno. El mundo anterior a OFF. Muy probablemente el mundo actual de OFF en el que transcurre el juego esté cimentado sobre un mundo anterior, que como pudimos ver era un mundo relativamente normal. Este mundo quizá haya sufrido de una especie de apocalipsis o de una gran devastación, dejándolo casi por completo vacío. Esto se refuerza con la ilustración de la habitación, que como podemos ver, se encuentra en un búnker subterráneo, además de las diferentes escenas flashback del mismo juego, en donde como podemos ver también, la tierra luce desolada.
De este punto también se puede mencionar que quizá Hugo sea uno de los pocos sobrevivientes del mundo, y que a base de sus mismos conocimientos, él construyó el mundo de Off, con ayuda de sus guardianes. Es quizá por tal motivo que este mismo mundo es tan extraño, pues es, por decirlo de alguna forma, una copia del mundo original, de un mundo que Hugo conocía. Hugo es Dios. Este punto relacionado al anterior explica que Hugo es una especie de dios en el mundo, o al menos es la figura creadora del mundo. Esto a su vez lograría explicar la extraña naturaleza del mundo, ya que después de todo, Hugo sigue siendo un niño. Por tal motivo, quizá las diferentes zonas tienen un estilo simple, con colores muy vibrantes y con poca geometría en sus construcciones, pues sería lo mejor que Hugo, siendo un niño, puede llegar a imaginar para el nuevo mundo. ¿Por qué la zona 0 está vacía? Esta pregunta se refiere a por qué la zona 0, a diferencia de las otras 3 zonas, no están habitadas por Elsens y no poseen un guardián como tal. A esta pregunta han surgido varias respuestas, aunque a ciencia cierta sigue siendo una gran incógnita. Una de las hipótesis más aceptadas es que sí tiene un guardián, que en este caso sería Sucre o Pablo. Y con respecto a por qué no hay Elsens, se ha planteado la posibilidad de que quizá simplemente la zona 0 es realmente muy pequeña, o quizá haya un trasfondo detrás. En cualquier caso no existe respuesta definitiva. Sucre es dueña de Pablo y Valerie. Este punto, muy relacionado al punto anterior, plantea que Pablo y Valerie, los gatos del juego, fueron inicialmente mascotas, pertenecientes a Sucre. Esto quizá puede ser cierto, pues después de todo, el juez vive en la zona 0, cuando probablemente puede vivir en cualquier otra zona. Además de que también parece ser que cuida de Sucre. Realmente no se sabe con certeza de dónde provienen estos 3 personajes, pero el que habiten en la misma zona puede quizá darnos alguna pista. Los espectros son viajeros del tiempo. Este punto es uno de los más curiosos, pues se refiere al origen de los espectros en general. Mortis menciona que los espectros son una extraña especie de viajeros del tiempo, pues explica que son las almas de la gente muerta del pasado, que al morir viajan al futuro, es decir, al presente de Off. Esto debido a que en este presente ya no hay más futuro por delante, siendo así que los espectros habitan por siempre el mundo de Off, hasta su purificación. Dedan fue mordido por una vaca. En las escenas del pasado podemos ver que Dedan menciona que ha sido mordido por una vaca. Esto ha llegado a pensar a los jugadores que Dedan, al ser mordido, mutó anatómicamente, y es por eso que tiene esa apariencia en el juego, siendo una especie de fusión entre una vaca y un humano. Además, como podemos ver en las granjas de metal, las vacas son la materia prima para encontrar el metal. Quizá esto apoye la teoría, pues Dedan está en constante contacto con las vacas, además de que su personalidad cambia radicalmente tras este hecho, como podemos ver en el juego. Dedan es un Harpagon. Otra teoría a base de este dato es que Dedan no fue mordido por una vaca, sino que este la confundió y en realidad fue mordido por un Harpagon. Este enemigo lo podemos encontrar repetidas veces durante todo el juego, y su aspecto, sobra decirlo, es muy similar a Dedan. Esto quizás sea aún más factible, aunque por otro lado la teoría anterior también tiene muchos puntos fuertes. Los add-ons son las promesas de los 3 guardianes. Este punto busca explicar y darle sentido a la misma existencia de los add-ons. Como recordarán, estos se pueden encontrar por cada una de las 3 zonas del juego, sin contar a la zona 0. Como podemos ver en la narración y también en base a las declaraciones de Mortis, los add-ons serían las promesas hechas por los 3 guardianes, Dedan, Japheth y Enoch, para Hugo, prometiendo crear el mundo que él deseara. Es por eso que se pueden encontrar en cada una de las 3 zonas y solamente son 3. Enoch ya estaba muriendo. Este punto hace referencia a la parte del juego en donde nos adentramos en la zona 3, pues algunas partes de estas ya no poseían el característico color verde de la zona, y como recordarán, al purificar una zona, esta pierde completamente su color. Al ver que partes de la zona 3 iban perdiendo color, podemos suponer que Enoch estaba muriendo poco a poco, o al menos una parte de él ya estaba sin vida. Enoch es humano. Enoch es uno de los personajes que pueden ser identificados como humanos, aunque a ciencia cierta no se sabe si esto es completamente cierto, pues su tamaño es inusualmente enorme, lo que puede llegar a darnos pistas de que no es tan humano
humano como creíamos. Además, como dato extra, el nombre de Enoch hace referencia a un personaje de la Biblia, el cual es un ángel y es un gigante. Me he quedado sin oxígeno. Estas palabras pueden ser leídas en uno de los libros de la biblioteca de la Zona 2. Quizá esto tenga una oscura explicación en base a lo que se menciona en las minas de la Zona 1, Pues como recordarán, el oxígeno proviene del humo de las minas. Este humo tiene dos propósitos. El primero es ser almacenado en botellas y ser distribuido a otras zonas para que puedan respirar. Y el segundo es dejarlo escapar en la Zona 1 para que los Elsen de esta zona puedan respirar. Puede que en algún momento la Zona 1 no haya podido abastecer correctamente de oxígeno a la Zona 2, provocando así que algunos Elsen se quedaran sin oxígeno y sin poder respirar, siendo aquellas palabras escritas en el libro las últimas de algún Elsen más. el origen del plástico nunca explicado. Uno de los misterios más interesantes sobre el mundo de Off es el origen del plástico, pues no está claro de dónde proviene en primer lugar. A lo largo del juego podemos ver que cada uno de los elementos proviene de una materia prima en concreto. Por ejemplo, el metal proviene del interior de las vacas, el humo de las entrañas de las minas subterráneas y el azúcar de los cuerpos de los Elsen. Sin embargo, en ningún punto de la trama se aclara de dónde proviene el plástico. Lo que se menciona en el juego es que existen dos tipos de plástico: el plástico líquido, que forman los lagos y océanos del mundo de Off, y el plástico sólido, el cual sirve para la creación de diversos objetos a lo largo del juego. También se menciona que los Elsen hacen bastantes formularios que son enviados a algún destino desconocido, desde el cual reciben de vuelta plástico. Es curioso pensar en esto, pues puede que, así como el metal es fabricado en la Zona 1 y distribuido a todas las demás zonas, el plástico quizá tenga el mismo protocolo de envío. Esto ha causado algunas interrogantes, pues parece no tener sentido el que el plástico no provenga de alguna materia prima, como los elementos anteriores. Además, el que provenga de otro lugar puede indicar que existen zonas en el mundo de Off que después de todo están habitadas y que no se presentan en el juego. Esto además se ve reforzado por las declaraciones de Mortis en el último aniversario de Off, en donde se le pregunta acerca de si hay otras zonas habitadas que no estén presentes en el juego, a lo que Mortis respondió: la idea del mundo es que sea un lugar posapocalíptico, donde la reina y Hugo emanaron un poder, y las personas con la voluntad fuerte tienen el poder de crear lugares. Como la zona 0 es del juez, la zona 1 es de Dedan, y es por eso que cada jefe tiene su zona. Por eso la zona se hace blanca y desaparece cuando el bateador los derrota. Ese es el propósito del bateador, destruir lo que queda. Pero podemos asumir que existen otros sobrevivientes que pueden usar el poder de la reina y Hugo para crear otras zonas. Arriba, niños, abajo. Este punto hace referencia a uno de los textos que podemos encontrar en la biblioteca de la Zona 2. En aquel libro podemos encontrar la siguiente descripción: y pululando en el estómago del mundo, los 700.000 anteniños del pecado roen el orden establecido por la reina, amenazando su gentil gobierno. Estas palabras nos hacen pensar en primera instancia en los fantasmas, pues después de todo son una especie de plaga. Sin embargo, esto a su vez se contradice, pues por lo que se puede ver durante el juego, estos espectros son convocados por la misma reina, por lo que podemos descartarlo. La siguiente parte dice lo siguiente: ellos son la encarnación física de las nefastas acciones del maligno en el mundo, perdidos para siempre en su enfermiza locura. Ellos son inmortales e irredimibles. Y con esta siguiente parte podemos entender un poco más claramente que no se trata de los espectros. Se ha teorizado bastante a qué se refiere este texto exactamente, pero la teoría más sonada nos habla acerca de los secretarios, estas criaturas que podemos encontrar en las zonas luego de haberlas purificado. Pues después de todo su aspecto encaja con su descripción, además de que, como podemos notar, son impurificables, ya que luego de derrotar a uno, otro más vuelve a aparecer, siendo un número prácticamente infinito de enemigos. Sin duda, estos personajes son de lo más extraño e interesantes en el juego. Los secretarios asesinaron a todos. Al final de Off, como podemos ver, todas las zonas son purificadas con la muerte de su respectivo guardián.
Pero el cómo pasó esto tiene quizás su explicación con los secretarios. Según la teoría, al asesinar a cada guardián, su zona respectiva queda sin un líder. Al purificar cada zona, esto no hace que inmediatamente toda vida sea eliminada, sino esto se debe realmente a la existencia de los secretarios, pues estas criaturas se apoderaron del nuevo mundo, eliminando poco a poco a cada una de las formas de vida que aún quedan en el mundo, terminando con la vida de los Elsen. Esto explicaría la rápida purificación de las zonas, y el por qué después estas zonas son habitadas por los secretarios, y también es fácil deducir que quizá los secretarios existieran fuera del mundo de Off, esperando la muerte de los guardianes. El código binario en los secretarios. Los secretarios, como ya hemos hablado en los puntos anteriores, son enemigos que hacen aparición en las zonas purificadas, las cuales, luego de perder el color, son tomadas por los secretarios. Estos enemigos son ciertamente muy interesantes. En los archivos del juego son nombrados como bebés, y esto nos puede dar a entender el porqué de su aspecto en el juego. Sin embargo, su aspecto también nos puede decir mucho más. Por ejemplo, podemos ver que son 3 diseños, uno para cada zona del juego. 2 de estos 3 diseños de los secretarios tienen dibujado el número 1 en sus ropas. Además, muchos de sus ataques tienen como nombres conceptos matemáticos y logarítmicos de una naturaleza relacionada a los límites matemáticos. La pequeña teoría que surge de esto nos dice que estos secretarios están relacionados al código binario, pues el número en sus ropas representaría el número 1, además de que el otro secretario, al no tener ningún número, se podría decir que es el 0. Además, se debe mencionar que constantemente el número 1 está relacionado a la función on y el 0 a off. Los secretarios son una representación de la artogriposis. Los secretarios también poseen un diseño particular. La forma de su cuerpo presenta cierta anatomía que da una extraña sensación a primera vista. El diseño de estos personajes, como podemos ver, está basado en bebés, pues inclusive en los archivos son nombrados como tal. Si analizamos un poco más su aspecto, podemos notar ciertas curiosidades. Una, por ejemplo, muy interesante es que parecen poseer una especie de ropa infantil, lo que refuerza la teoría de que son bebés. Además, para agregar, uno de los secretarios parece también llevar encima una especie de máscara, muy similar a la que Sakari usa, solo que pareciese como que su máscara está agregada a la carne de su rostro. Por otro lado, la artogriposis es un síndrome médico muy extraño que afecta a los recién nacidos. Esta condición causa contracturas a las articulaciones del cuerpo del recién nacido, provocando que muchas veces el cuerpo de estos bebés no se desarrollen como deberían hacerlo, y que en muchos casos sus cuerpos tomen formas extrañas. Este síndrome recuerda en gran medida al diseño de los secretarios. Las causas del desarrollo de esta condición son variadas, pero generalmente se debe al poco espacio que tiene el feto para desarrollarse, siendo esta quizá la explicación de la extraña forma de los secretarios. El último Elsen. Uno de los NPCs más curiosos del juego es el Elsen que se esconde en el búnker de la zona 2, pues luego de purificar incluso las otras zonas, lo vamos a poder encontrar escondido en el mismo sitio, diciéndonos que todos fueron eliminados y que él es el último que queda con vida. Posiblemente este sea el último de los Elsen y su destino no luce muy prometedor. Los elementos representan los periodos históricos del ser humano. Los elementos en Off son los pilares para que el mundo pueda subsistir. Esta teoría básicamente menciona que cada elemento representa un periodo en la historia humana, un pilar sobre el cual se construyó la sociedad moderna, empezando por la carne, el recurso primordial usado por los antiguos cazadores humanos, la base de su alimentación, y sin la cual no hubiéramos podido subsistir por un largo periodo. Después seguiría el metal, el cual ayudó a la humanidad en un gran periodo para llegar a construir avances tecnológicos. El uso del metal funcionó para la construcción antigua de armas, herramientas y demás intervenciones que crearon el ambiente perfecto para un avance tecnológico superior. Después seguiría el humo, con el cual el ser humano fue capaz de empezar con la construcción de poderosas máquinas capaces de facilitar las tareas más difíciles. Este periodo puede llegar a representar la revolución industrial. Después seguiría el plástico, el cual representa más recientemente la época actual,
y es que el plástico ha facilitado la producción de productos, al igual que ha sido un problema, pero sin duda fue toda una revolución para la forma de vivir del ser humano. Y finalmente quedaría el azúcar, la cual sería quizá la representación de un periodo postplástico. La sociedad contemporánea ha desaparecido, ya nada es igual. Quizá el azúcar sea al final ese elemento que ayuda al ser humano a subsistir, pues después de todo sirve como un poderoso elemento que ayuda a dar fuerza a los seres humanos para seguir existiendo. Referencias religiosas. Las numerosas referencias religiosas presentes en OFF son un tema muy interesante del cual hablar. Una teoría muy extraña sugiere que los add-ons son la representación de los tres pilares del cristianismo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, siendo una emanación de un Dios superior, quien apoya la misión sagrada del bateador, y que por tal motivo le ha enviado a los add-ons. Esta teoría también sugiere que el bateador es una extraña representación de Jesucristo, quien ha venido a la tierra a expiar los pecados del mundo. En sí, esta teoría nos sugiere que OFF es la historia bíblica cristiana contada desde un punto de vista particular, con una narrativa moderna, y que todos los personajes y situaciones son metáforas para explicar el mundo de OFF. Los nombres de los tres guardianes, por ejemplo, están basados en nombres religiosos cristianos. Para comenzar, Enoch proviene de Enoch, un descendiente de Adán, que fue un fiel servidor de Dios. Dedán es el nombre de una ciudad mencionada en la Biblia. Y por último, Jafet proviene de Jafet, uno de los hijos de Noé, luego del gran diluvio mencionado en la Biblia. Incluso Pablo y Zacari son nombres provenientes de personajes de la Biblia. Además, en particular, el nombre de la reina tiene un significado mucho más relacionado a la religión. Vader Eloha es un nombre cuya traducción de palabras del antiguo inglés y del hebreo respectivamente puede traducirse Vader como padre y Eloha como Dios, siendo el significado de Vader Eloha padre de Dios, siendo quizá un guiño a su relación con Hugo. Otro punto más que se debe considerar es que los ítems de OFF poseen nombres de demonios, como la carne de Belial, la carne de Moloch o la carne de Abadón. Es quizá esto otro guiño más a la teoría. El propio bateador, quien desde un inicio toma la figura del Mesías en el juego, siendo él el protagonista y figura central de toda la obra, pues puede decirse que el Mesías, siendo el bateador, se alimenta de la carne de los demonios, y de alguna forma es él como logra expiar los pecados ajenos del mundo, y logra purificar el mundo, claro que con ayuda de sus add-ons, Alfa, Omega y Epsilon, cuyos nombres igualmente se ven relacionados a la religión cristiana, como podemos leer a lo largo de toda la Biblia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son las palabras que Dios pronuncia durante el libro de Apocalipsis. Maniqueísmo. Para este punto quiero aclarar dos cosas muy importantes. En mi video anterior sobre el iceberg de OFF mencioné esta teoría como último punto, y sinceramente fue la mejor interpretación que pude armar sobre ese punto. Como primer punto, esta teoría es mi propia interpretación al punto del iceberg, ya que no hay mucha información al respecto, pero que no quise dejar fuera ya que me parece que es una teoría después de todo muy interesante. Y en segundo, quiero disculparme por no haber aclarado eso en el video anterior, así que ahora aquí va mi interpretación acerca de este punto y su relación con OFF. El sincretismo es una especie de doctrina multirreligiosa, es, por decirlo así en palabras sencillas, una especie de caldo de todas las religiones que busca dar un significado nuevo a la religión, construyendo sus bases en otras y creando así su propia identidad, una identidad flexible que básicamente se adapta a las creencias de la persona líder de esta nueva doctrina. El maniqueísmo justamente es esto, una religión sincrética, que fue fundada en el siglo III, la cual reconoce el bien y el mal como valores y deidades supremas. Pues bien, básicamente esta teoría compara el juego con el maniqueísmo, ya que puede decirse que OFF quizás sea una especie de sincretismo de cierta forma, tal y como lo es el maniqueísmo, siendo esta religión la más parecida en cosmovisión en OFF. Por mencionarlo brevemente, en el maniqueísmo se menciona la existencia de 5 elementos divinos, repartidos por todo el reino de luz, los cuales serían éter, viento, luz, agua y fuego. Se puede hacer de aquí una comparación con los elementos de OFF,
humo, metal, carne, plástico y azúcar, siendo un paralelo a esta cosmovisión. Además de esta particularidad, también se puede mencionar algunos puntos más, por ejemplo la rueda del gran edicto, otra parte proveniente del maniqueísmo, que parece tener su base en la religión cristiana, más concretamente en la Trinidad Sagrada, que a su vez es otro paralelo de los add-ons con OFF. Para terminar, quiero mencionar que sobre este punto hay muchos otros paralelismos curiosos con el juego, pero que realmente son muy rebuscados y que me llevaría siglos a analizarlos a profundidad, y realmente no creo que valga la pena, ya que incluso los académicos más adictos en el tema no están del todo de acuerdo con las interpretaciones de sus propios colegas, así que dejémoslo ahí. OFF es una metáfora del capitalismo. Y finalmente el último punto del iceberg. Si llegaste hasta este último punto, te quiero agradecer bastante por haber visto este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo, así que ahora escucha la última teoría acerca del juego y muchas gracias. El mundo de OFF, como pudimos ver, se puede interpretar de muchísimas maneras imaginables, pero a mi parecer, una de las más importantes interpretaciones puede ser la de su mismo creador, Mortis Ghost. Al modo de ver las cosas de Mortis, OFF es una gran metáfora al capitalismo. Esto puede leerse fácilmente al jugarlo, aunque sea una primera vez, pero lo que en sí no es tan claro es todos los elementos que llegan a construir esta identidad. Para comenzar, puedo decirles que los Celsen son un muy perfecto producto de la sobreexplotación, el trabajo y todos esos factores presentes en el capitalismo. La estética incluso del propio juego te lo recalca: ciudades hiperdesarrolladas, llenas de fábricas con poco espacio y tiempo para la individualidad. Los guardianes fungen como los gobernantes, dando a cada zona una forma diferente de gobierno. Esto lo podemos ver muy bien ejemplificado con Japhet, quien al inicio se mostraba como un líder empático, de buen carácter y bondadoso, pero al final termina por corromperse, a quebrarse transformando su esencia real a la de un simple tirano más. Los elementos a su vez son los pilares sobre los que se asienta esta nueva sociedad. La carne, el humo, el plástico y el metal son resultado de la sobreexplotación de los recursos, una sobreexplotación que tiene como propósito crear más, consumir más y así vivir en un eterno ciclo de consumismo en el que al final nadie se beneficia, salvo los gobernantes, llenando sus bolsillos de dinero. Tal como vimos en muchos puntos a lo largo de este video, OFF es una crítica muy inteligente a la sociedad moderna, que poco a poco va cambiando. Esta sociedad que va asentando su progreso en el plástico, aunque esto signifique más contaminación, sin llegar a pensar que incluso un día todo el mundo pueda estar cubierto de este residuo, como un mar de plástico, como el que está presente en OFF. Quizá también en un futuro no muy lejano, nuestro propio mundo pueda llegar a verse de la misma forma. Quizá el oxígeno que ahora nos hace respirar finalmente desaparezca y tengamos que buscarlo en otros lados, como debajo de la tierra, en minas subterráneas, y tengamos que almacenarlo y distribuirlo en forma de humo. Quizá nosotros como humanos no seamos tan valiosos como lo somos ahora, tampoco valiosos que nuestros cuerpos simplemente sirvan como otro nuevo recurso, como abono, como simple carne o como lo podemos ver ejemplificado en OFF para hacer azúcar, que sirvan de fuente de energía que al final servirá a los otros seres que aún trabajan para esta maquinaria mecánica sin corazón y que algún día ellos tendrán el mismo destino que nosotros. OFF también nos ejemplifica muy bien lo que actualmente podemos ver en la sociedad, la poca empatía de la sociedad moderna, la insensibilización a la violencia quizá, producto a su vez del capitalismo, del hiperdesarrollo descontrolado de la sociedad, a la misma deshumanización de los seres humanos, y esto sin duda es visible sin mentira alguna en el bateador, un ser humano que no es humano, que no siente remordimiento, que no entiende las emociones, una simple marioneta de alguien más que solo piensa en sus objetivos, en sus metas, en su misión que cree con firmeza, que busca llegar a construirla, aunque esto signifique pasar sobre los demás. Estos valores igualmente se ven reforzados en ideas filosóficas más modernas, que a su vez son muy propiamente aceptadas en el capitalismo. Y bueno, de esto podemos encontrar un sinfín más de comparaciones de las que no acabaríamos nunca de hablar.
En sí, Off es una crítica directa a muchas cosas, a la sociedad moderna, al capitalismo puro y al propio ser humano. Una crítica de la cual no podemos huir, pues si has jugado Off, probablemente ya seas consciente de estos temas y que finalmente te hagan plantearte tus propias ideas sobre el mundo. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video que hice con mucho cariño. Realmente quería entregarles un buen video y espero que haya logrado mi objetivo. Quiero agradecer también a todos los amigos que he conocido a lo largo de estos 3 años, desde el día que conocí este juego y del cual ya no puedo apartarme. Para mí Off ha sido una obra por la cual siento un gran respeto y una gran afinidad, llegando a golpearme tan profundamente que me ha hecho incluso cambiar mi manera de ser. Así que muchas gracias a todos ustedes, a todos mis amigos, a ustedes suscriptores que han confiado en este canal y que espero que lo sigan haciendo, a ustedes espectadores de mi canal que aunque sea han comentado alguna vez, dejando un me gusta o tan solo lo han compartido. Y finalmente quiero agradecerte a ti, ser humano. Quiero decirte que gracias por ser parte de esta comunidad, parte de Off, parte de la vida que compartimos. Y espero que vivas feliz para que nuestro mundo nunca tenga que ser purificado. Gracias.